Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. Primero quiero mandarle un saludo a María Soledad Ortega, un abrazo, feliz cumpleaños. A jefa de la oficina del Saime, en Caricuao. Feliz cumpleaños, camarada. Tráemelo para acá. Quiero enviarle también un abrazo y un beso a Jenny. Ella sabe que... Gracias, patrón. Bien. Espérate un momentico que las cosas se están poniendo buenas aquí. Oye, mira, cuando uno ve a un Trump diciendo ya nosotros no somos los policías del mundo y nos estamos retirando de Irak, mire, hermano, con los gringos hay que andar mosca. Uno no sabe para dónde agarran y qué es lo que van a hacer. Tienen que estar mosca con ellos, mosca. Esos tipos están moviendo la CIA y están moviendo a la NSA por todo el mundo y andan viendo a ver cómo enfrentan países con países en el mar del China, en la frontera entre India y China. Ay, mire, hay que ver rapidito qué es lo que está pasando ahí, hay que hacer un análisis. No voy a meterme en ese análisis hoy, pero el enfrentamiento entre China e India, que son dos países del BRICS, y uno sabe rapidito cómo está la mano metida de la CIA ahí, metida de la NSA, uno sabe rápido qué es lo que se mueve. En el caso de Corea del Norte le dijo a Corea del Sur, ya basta de juego. Simple, ya basta de juego. Y le metieron dinamita al centro donde se gestaba la posible unidad. Porque es que Corea del Sur sigue siendo manipulada por Estados Unidos. Entonces, si estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, hay que estar mosca con eso. Si estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, que el señor Trump está tratando a como de lugar, miren, salió por ahí diciendo que nosotros tenemos la vacuna contra el SIDA. ¿Usted sabe lo que digan ellos? Que digan eso. O sea, que llegue Trump, primero el tipo es un mitómano, vamos a empezar por ahí. Pero que el tipo en una declaración diga que ellos tienen la vacuna del COVID, del SIDA. Vamos a ponérselo de esta forma, de esta manera. Si eso es verdad, porque yo sé que el tipo es mitómano y el tipo anda viendo a ver con su equipo de prensa a ver cómo hace y desvía la atención del problema enorme que tiene dentro de Estados Unidos. Si eso es verdad, es el gobierno norteamericano que teniendo la vacuna contra el SIDA no ha atendido a sus propios, escuchen bien, a sus propios enfermos de SIDA. Y que no la haya puesto en el mundo. Eso es lo terrible. Vamos a empezar por ahí. Entonces sale corriendo, entonces se pone frente a las cámaras, ya no haya que decir. Se pone frente a las cámaras y dice, nosotros tenemos la vacuna contra el SIDA. Rusia ya está experimentando unos medicamentos en contra del COVID. China está alertando, por si acaso, para que después no salgan diciendo que es que China no alertó. China está alertando un segundo brote de coronavirus. Está diciendo que incluso que le informó a las autoridades de la OMS para investigar qué tipo de virus es, porque hay un rebrote de un virus COVID-19 posiblemente más fuerte. De que no salgan. Y China de inmediato hace lo que es el protocolo en estos casos. Cerró la ciudad en donde apareció el brote. Se habló incluso... En unas noticias que escuché por ahí, se habló incluso que vienen del salmón. Que vienen del salmón. Es lo que tengo entendido. Claro, nosotros no podemos decir, epa, viene de tal parte porque con el primer brote de coronavirus se habló de un mercado de marisco. Y después al final no se sabía qué era y de dónde había llegado. Mucho se especula sobre la posibilidad de que soldados norteamericanos en un evento deportivo intermilitares, o entre militares de todo el mundo, hayan llevado soldados contaminados a China. Pero miren, cuando ustedes ven a un Trump tan desesperado, sabe que está por debajo de las encuestas con Biden. A mí ninguno de los dos me gusta, se lo voy diciendo de antemano. O sea, el que crea que porque gane Biden todo va a salir bien, está equivocado. Vamos a empezar.
O sea, son igualitos, son gemelitos y todo lo que pasa es que uno es loco y el otro es loco pero se queda callado. Pero son lo mismo. Y eso no es una enfermedad del lomo, son lo mismo, los dos. Pero de todos modos, cuando tú ves a Trump que está desesperado, incluso Rusia le sacó un video en donde dice que probablemente Trump esté enfermo, o es que ya le está pegando, pues tú sabes que la presidencia de los Estados Unidos, quiera o no lo quiera, le pega pero sabroso. Obama entró carajito y salió viejo en 8 años. Lo envejeció rapidito. Con toda y la maldad que han hecho, pues esa es la maldad. ¿Ves? Pero lo que está pasando, hay que tomar como referencia, hay que estar mosca con lo que está pasando por allá. Agarraron un avión espía en el Báltico, un escuadrón de aviones rusos y sálgase de aquí. O sea, los tipos andan viendo a ver de qué manera provocan un conflicto afuera, un conflicto duro, que los termine a ellos por apartar la tremenda, digamos, del tremendo desastre que tienen dentro de Estados Unidos. ¿Ven? Ya pasa largo los 156, 160 mil muertos por el COVID, pasó ya largo los 2 millones de infectados por COVID. Tiene Estados Unidos, porque no es que mataron a Floyd nada más, es que han matado a varios en estos disturbios. Entonces, no se le calma la casa. No se le calma la casa a estos señores. Entonces están como locos, están viendo a ver qué hacen. ¿Qué hacen? En Colombia, están sacando un documental. Yo voy a pasar una serie. Yo por curiosidad agarré y me metí, coño, vamos a ver la serie. La serie se llama Matarife. Yo dije, vamos a ver qué es la serie. Miren, que ustedes dijeran que hace 10 años, o hace 12, 15 años, esa serie hubiese podido estarse dando sin que mataran a la gente que hizo esa serie, ya es algo. Eso quiere decir que cuidadito si la oligarquía colombiana no está volteando a ver cómo hace para sacarse a Uribe de encima. Serie Matarife, por ahí les traje un fragmento de esa serie, es en varios capítulos, pero es terrible. Yo estuve viendo un capítulo completo en donde se ve lo perverso que es el sistema, el sistema colombiano, lo que es la oligarquía colombiana. Explican lo que fue ese proceso de paz, de justicia y paz que hubo en Colombia, donde le dicen Uribe le dice a los paramilitares, a su propio Sigüí, le dice que entreguen las armas, y ellos van y la entregan. Entonces, pero eso sí, vamos a judicializar. Uno dice judicializar, ¿qué es judicializar? Porque cuando tú dices que ahí se cometieron delitos de lesa humanidad, lo obvio, lo lógico es que una persona, por ejemplo, como Mancuso, del que se habla que tuvo hasta 300 muertos, en la legislación colombiana tenga que ser puesto preso muchísimos años. No, es que Uribe les prometió a los paramilitares que después de confesar sus crímenes, ¿verdad? De confesar sus crímenes, cosa que nosotros no vimos y se hizo por vía telemática, ya les voy a explicar más o menos cómo se hizo por vía presentaban al testigo, es decir, al acusado, un paramilitar o un jefe paramilitar o un paramilitar que había estado cometiendo crímenes de lesa humanidad, lo ponen, muchacho, ¿quién me está mandando tantas cosas por ahí? Lo ponen a declarar con una cámara y los familiares de las víctimas viendo por la cámara. Cómo el tipo va describiendo, primero, dónde los enterraron, los desaparecidos, en dónde están las fosas comunes, cómo los desmembraron y por qué los desmembraron. Ah, bueno, porque Castaño les pidió a ellos, Castaño que era amigo de Uribe, porque Castaño les pidió a ellos que, bueno, que tanto muerto iba a afectar al gobierno. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué Castaño dijo eso? Porque el gobierno, el narcoestado, que no es Uribe nada más, Uribe es el que lo institucionalizó, ese narcoestado ha venido tapando todos los horrores
los horrores de las mortandades que hay que hay en Colombia, porque siguen ejecutando a gente. Hoy el diario El Espectador publicó las 440 y pico de víctimas. Las publicó en primera página. Que eso se hiciera cuando tiempos de Uribe. Algo está pasando en Colombia, algo. Ahora, cuando estaban, que yo vi los videos en los años 90, cuando estaban entrevistando a los tipos, a los criminales, y los criminales diciendo todo lo que habían hecho. Bueno, la promesa era que las penas de prisión no excederían los 5 años. 5 años. 5 años por un tipo que desmembra a otro, pues. Voy a comenzar por esto, pues, que mataron niños. Que llegaban a un pueblo. Entonces, como ese pueblo estaba cercano a los asentamientos de la guerrilla, había que exterminarlos a todos. 400 víctimas en un pueblo. En un pueblo nada más. Entonces, sacan esta serie de Matarife. Algo está pasando en Colombia. Algo está pasando en Colombia. Porque no pueden ocultar más tanto horror. ¿Ves? Y hay una cosa bien buena que quiero ponerle. Pero eso va a ser después después del video. Una cosa, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? Hay algo que vamos a poner luego. El presidente hoy, y esto es lo que me alegra, vamos a hacer así, salud, con cafecito. Tuvo una conferencia, una reunión, bueno, vía Skype o vía televisión, con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a elecciones. Se cumple con esta señora que está aquí, ¿ves? Con esta señorita que está aquí. Llegó la hora, camaradas. Llegó la hora. Tenemos que adecentar esa Asamblea Nacional. Llegó la hora. Llegó la hora para tomar, y yo lo dije el otro día en una entrevista que me hizo Ricardo, de ZK, Ricardo González, y yo le dije, coño, mire, la paliza que le vamos a dar, pues yo estoy absolutamente seguro de esa victoria. Estos tipos han hecho muchísimo, muchísimo daño. Mucho daño. Todo el tiempo que estuvieron en la Asamblea Nacional comenzaron, primero, tratando de reventar todas las leyes. O sea, cambiarnos absolutamente, inconstitucionalmente cambiarnos las leyes. La ley de vivienda, la ley de tal, la ley de petróleo, todo lo querían cambiar. Se equivocaron. Se equivocaron. Así como lo oí. Luego se plantearon la guarimba. Luego eligen a este ciudadano. Bueno, no le eligen, lo escogió el imperialismo. Y lo colocan como presidente. No han podido ni podrán. En Miami están que se enjugan las lágrimas. No hayan cómo hacer para decirle, Donald, por favor, invade, por favor. Estos pitiyanquis que no les da vergüenza, traidores. Estos tipos no pueden llamarse venezolanos jamás. Un prófugo criminal que permitió que nos esquilmaran Citgo, Monómero, el oro que teníamos en Londres. En algún momento tú lo tienes que pagar. La nada, porque tú eres la nada. Como dice, la nada vino y destruyó lo destruido. Lo destruyó Ramos Ayú. Bueno, la nada vino y destruyó lo destruido. Pues lo acabó, pues. Lo acabó. Y sin embargo, ahí hay una oposición que quiere ir a elecciones. Bueno, vamos a elecciones. Pero eso sí, se lo vamos diciendo de antemano. Esto es y ojo, esto no quiere decir que nos vamos a descuidar, porque cuando nosotros decimos que tenemos la fe absoluta de que vamos a ganar esas elecciones, no le estamos diciendo a la gente, mire, agarre, échese la bola al hombro, se sienta y se pone a tomar café y el día que vayan a las votaciones no vaya a votar. No, señor.
para poderle ganar, para poderle dar la batida extraordinaria que le vamos a dar, necesitamos que todo el mundo se movilice. Todos los revolucionarios en este país. Es la única manera. Los vamos a ganar con esto, ¿ven? Con esto en la mano. Con esta señorita en la mano. Con esto es que le vamos a ganar. Con esta señora que está aquí, le vamos a ganar. Yo la tengo roja rojita. Y esta sí es roja rojita, no es la estupidez aquella que dijo aquel que está por allá, por Italia, escondido, por allá, ya más o menos sabemos dónde está. El ladrón de mierda ese. Bien, vamos a ver. El presidente dijo lo siguiente. Vamos a verlo, rueda. Me siento muy contento, de verdad, y además muy orgulloso de que la revolución tenga una dirección colectiva, que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de nuestro comandante Hugo Chávez, tenga una dirección nacional de la calidad política, ideológica, humana, de la capacidad de trabajo de nuestra dirección nacional, que reúna a todos los hijos e hijas de nuestro comandante Chávez, unidos como estamos, férreamente unidos. Ahora tenemos una batalla electoral, con todas las medidas y protocolos de seguridad. Por la pandemia del coronavirus, Venezuela se dirige a un proceso electoral obligatorio, mandatado por esta Constitución, obligatorio, para elegir una nueva Asamblea Nacional con el voto del pueblo que se instale el 5 de enero del año 2021 como la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Es una oportunidad de oro, Diosdado, que se nos abre para cambiar esta Asamblea Nacional. Lo decíamos en estos días. Yo creo que Venezuela entera hay un consenso nacional para calificar la gestión de la Asamblea Nacional, la decaburguesa, como el mayor fracaso político de la historia de Venezuela en 200 años. El fracaso político de Ramos Alud, de Julio Borges, de Juan Guaidó, de la derecha venezolana. Fracaso total. Ganaron la Asamblea Nacional en el 2015. Y la han administrado y gestionado en 2016, 17, 18, 19. Perdieron la mayoría ahora en el año 2020. Y la única palabra que se nos ocurre a los venezolanos es fracaso, fracaso, fracaso. Fracasaron. Destruyeron la Asamblea Nacional, Diosdado. Y ahora la utilizan para pedir una invasión a Venezuela. Ahora la utilizan para robarse la empresa petrolera Citgo, la empresa Monómero, los activos en el exterior, para robarse el dinero. Bueno, pueblo de Venezuela, se acerca la hora, se acerca el día, se acerca el momento que con el voto popular vamos a sacarlos de la Asamblea Nacional. Los vamos a sacar y vamos a hacer un gran cambio necesario en la estructura de la Asamblea Nacional. Llegó la hora del cambio, llegó la hora del cambio. Por una nueva Asamblea Nacional. Llegó la hora de la batalla electoral. Vamos a votar por una nueva Asamblea Nacional. Toda Venezuela a votar por una nueva Asamblea Nacional. Al servicio de las mayorías, al servicio del país, en defensa de la independencia y los intereses nacionales. Una nueva Asamblea Nacional plural, democrática, de puertas abiertas otra vez al país. Que defienda la paz. Una nueva Asamblea Nacional que restablezca la estabilidad del Poder Legislativo. Uno no sabe lo que tiene, dice un dicho, ¿verdad? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No sabíamos lo que era la Asamblea Nacional hasta que lo perdimos, Diosdado. Las primeras 3 legislaturas funcionaron de puertas abiertas. Se hicieron las leyes que favorecieron la salud,
el trabajo, la educación, la construcción de viviendas, las comunas, el poder popular, la defensa de los intereses nacionales, el petróleo, la nacionalización completa del petróleo. Bueno, se hicieron leyes, todas las leyes se hicieron en debate, en parlamentarismo de calle, permanente, en consulta con la gente, de cara al pueblo. Todos los temas se elaboraban y se escribían de puño y letra, de nosotros los diputados. Aquí no había, como sucedió con esta asamblea de Caburguesa, aquí no había los bufetes de los multimillonarios, los bufetes de los gringos, que al final le hacen los papeles, le escriben todo, al Ramos Alú, al Julio Borges y al Guaidó, en el fracaso de estos años. Así que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Llegó aquel día, Diosdado, elecciones y perdimos. Casi 2 millones de chavistas se confiaron y no fueron a votar. Y alguna gente la confundieron con las colas inducidas en los automercados, supermercados, abastos, y ellos hicieron una campaña: si ganamos será la última cola, ¿te acuerdas? Engañaron a una parte del pueblo y nos ganaron. ¿Qué hicimos nosotros? Gritamos fraude, desconocimos el triunfo de ellos, salimos a lloriquear, salimos a patalear, ¿no? Lo primero que salimos fue a decir: reconocemos la derrota, llamamos a reconocerla. Y lo primero que yo hice en enero fue ir a la Asamblea Nacional y decir: presidente señor Henry Ramos Alú, Naguará. Hace por la boca uno. Vengo a reconocerlo en la Asamblea Nacional. Vamos a trabajar por Venezuela. ¿Y qué hizo Ramos Alú? Se puso a conspirar y dijo: en 3 meses derroco a Maduro. Le doy 6 meses a Maduro. Hay tantos 6 meses, Ramos Alú. El pueblo te derrotó, no fue Maduro. El pueblo te derrotó, Ramos Alú. 2016, 2017, las guarimbas, Julio Borges, bandido del Partido Primero Colombia, Julio Borges, secretario general del Partido Primero Colombia, Primero Bogotá, Primero Álvaro Uribe. Y después, bueno, vino toda esta locura del 2019, 2020, todas estas conspiraderas. Desde el 23 de enero de 2019 yo dije: los vamos a derrotar. Lo dije en el balcón del pueblo. Primera vez que aparecí en el balcón del pueblo de Chávez. Para decir: 23 de enero de 2019, lo juro por nuestros antepasados, a esta gente los vamos a derrotar con la Constitución en la mano, con el pueblo, con la Unión Cívico-Militar Policial. Y así ha sido. Ahora prepararnos, Diosdado, para cabalgar el tiempo electoral. Vamos a elegir los mejores diputados y las mejores diputadas. Tenemos experiencia en eso. Yo quiero, a más tardar, en una semana tener la propuesta de candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela para la Asamblea Nacional. Y a más tardar en una semana quiero tener la maqueta de las alianzas que vamos a hacer con los partidos revolucionarios de Venezuela. ¿Hasta dónde llegamos en esa alianza? Ojalá sea alianza perfecta. Ojalá. Pero lo que sí es que vamos a abrir las compuertas para los movimientos, para el poder popular, para el liderazgo de base. Pase al frente el liderazgo de base y vaya a la Asamblea Nacional a dar el combate. Vamos a prepararnos de manera concienzuda. Vamos a preparar a todos los jefes y jefas de comunidades, de calles, de VC. Vamos a preparar la poderosa maquinaria revolucionaria del chavismo para ir a esas elecciones y con votos nuevamente recuperar la Asamblea Nacional, cambiar la Asamblea Nacional. Es la oportunidad que yo le digo a todos los venezolanos, a todas las venezolanas. Ha llegado la hora de un gran cambio en la Asamblea Nacional y vamos a llevar los mejores y las mejores. ¿Quiénes son los mejores? Los que atienden al pueblo, los que aman al pueblo de verdad. ¿Quiénes son los mejores?
los que están comprometidos con el legado de nuestro comandante Chávez y el ideal histórico de los libertadores en términos concretos de valentía. ¿Quiénes son los mejores, los más disciplinados, los más honestos? Honestidad, lealtad, compromiso, capacidad, honestidad y liderazgo. Capacidad de liderazgo, de mover la opinión, de mover las masas, para llegar a la Asamblea Nacional a hacer un tremendo trabajo por la gente. Tengo una gran fe, ¿vale? Ya veo llegar el 5 de enero y la nueva Asamblea Nacional lista, pues, a trabajar. Y aprovecho y hago esta reflexión. Ahora viene la Asamblea Nacional. Una buena parte de la oposición en bloque ha anunciado que va a participar en las elecciones. Muy bien, bienvenido. Se están dando garantías extraordinarias y especiales para la participación de todos los sectores sociales y políticos. Bienvenido. Vamos al juego electoral y que gane el que tiene que ganar. Y listo. Hay un grupúsculo del llamado G4 arrodillado a las órdenes de James Story. Ni siquiera las órdenes se las da Pompeo ni Trump. Al Ramos Alú, al Julio Borges, al Guaidó, las órdenes se las da James Story desde Bogotá. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Sometidos y arrodillados a las órdenes políticas de un gobierno extranjero. Ellos han dicho que no van a elecciones. No van a las elecciones de la Asamblea Nacional porque saben que las tienen perdidas, se las ganamos de calle, no tienen pueblo. Han destruido la oposición. ¿Quién ha destruido la oposición? Maduro. Yo no me meto en sus asuntos. La oposición la destruyó Ramos Alú, Julio Borges y Guaidó. Ellos destruyeron, dividieron y acabaron a la oposición venezolana. De haber llegado a casi 7 millones de votos en diciembre de 2015, ahorita no son nada. No son nada ellos. ¿Digo la verdad o no la digo? Miento. Diosdado, miento, ¿no? Estoy diciendo la verdad. ¿Quién destruyó la oposición? Ramos Alú, Julio Borges, del partido Primero Colombia. Y la guinda de la torta, pues, por si algo faltaba, el gran Juan Guaidó llegó a terminar de destruir lo destruido. Tiene el mérito de destruir lo destruido, ese criminal, ese mercenario, ese asesino, ese prófugo de la justicia. Yo me pregunto, año 2021, hay elecciones para gobernadores y gobernadoras. Nosotros vamos a participar. Yo le pregunto a la gobernadora de Táchira, Mérida, Anzoátegui, y al gobernador de Nueva Esparta, ¿ya ustedes se retiran de la vida política? ¿No van a participar tampoco en la elección de gobernador? Es mi pregunta de los gobernadores. Le pregunto a los líderes municipales de la oposición de del G4. El próximo año hay elecciones de alcaldes y alcaldesas. Ustedes ya se retiran, entregan a los alcaldes de aquí de Chacao, El Hatillo, Baruta, Lechería, etcétera. Ustedes ya no son candidatos, pues se retiran por órdenes de Ramos Alú, ya no son candidatos, se retiran de la vida política. Yo quiero decirles que la vida continúa y vendrán nuevos candidatos y candidatas y Venezuela hará sus elecciones de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas y la vida política del país continuará con su cronograma electoral constitucional. Nada ni nadie podrá detenerlo, está escrito en los libros de la historia. Venezuela tiene un solo camino, la democracia, las elecciones, la libertad. Venezuela entera dice, votos sí, balas no, elecciones sí, guarimbas no, elecciones sí, invasiones no. Democracia sí, intervención yanqui no, democracia y soberanía sí.
mercenarios no. Vayamos, líderes, compañeros de la Dirección Nacional, compañeros de la dirección, de las direcciones estadales, municipales, parroquiales, líderes y lideresas de las VC de las comunidades, jefes y jefas de calle. Vayamos a mover la fibra del pueblo. Vayamos con la buena noticia, vienen las elecciones y tenemos la oportunidad ya de sacarnos de encima a Ramos Alú, a Julio Borges y a Guaidó. Y la gente va a decir, ¿cómo es eso de sacarnos de encima a esa gente? Con el voto nos los sacamos de encima y los despachamos. Que se vayan, le sacamos la tarjeta roja. Vamos a sacarle la tarjeta roja a esta Asamblea Nacional adecaburguesa. Vamos a sacarle la tarjeta roja a Ramos Alú, a Julio Borges y al criminal y prófugo de Guaidó. La tarjeta roja. Por ahí sacó un comunicado de la Unión Europea. Preocúpense del coronavirus. Preocúpense del racismo en la Unión Europea. Preocúpense de la crisis económica ya. No se metan más con Venezuela. Fuera la Unión Europea de Venezuela. Ya basta. Ya basta ustedes con su visión colonialista. Miren, están los pueblos y la juventud derribando las estatuas de los colonialistas, de los asesinos, de los esclavistas. Aquí en Venezuela ya hace tiempo derribamos todas las estatuas de los colonialistas y los asesinos. Venezuela no es patio trasero de nadie. La Unión Europea que se vaya lejos. No voy a decir la palabra porque estamos en horario infantil, pero la Unión Europea que se vaya largo al carrizo, para decirlo suavemente. Venezuela es libre y soberana. Venezuela hará sus elecciones. No nos importa Unión Europea ni un carrizo. Así de sencillo. Lejos que se vayan. Así que preparémonos. Siempre nosotros tenemos, miren, la vida nuestra, el pensamiento político y el accionar tiene que ser a partir de la crítica y la autocrítica permanente, poniendo en el centro el compromiso y la lealtad, la humildad, la sinceridad. ¿Cómo ha sido? Pues, ¿cómo es? No es la crítica, la autocrítica para autodestruirnos, para destruir o para satisfacer un ego de alguien que se la dé más inteligente que los demás, o que es más chévere, o que está jugando posición adelantada, y al final queda forfeit. No, el que juegue posición adelantada va a quedar forfeit. Así lo ha demostrado la historia, la revolución tiene un poder muy grande. La crítica y la autocrítica es para educarnos, autoeducarnos, para rectificar, para resolver problemas, para solucionar. Y el pueblo sabe que tiene un gobierno revolucionario que siempre va a ser justo, y que va a trabajar con la verdad, y que siempre va a hacer justicia. Si hay un error por aquí o un error por allá, al descubrirse con la crítica y autocrítica se rectificará o se hará justicia. Siempre, en todos los casos, habrá justicia, habrá verdad, habrá patria, habrá revolución, en todos los casos. Y a prepararse para las elecciones. Mañana tenemos una cita. Tenemos una cita maravillosa. Mañana. Estamos viviendo tiempos históricos. Miren, si algo ha pasado en este país, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta siempre, es que cada vez que a nosotros nos ponen a prueba, nosotros salimos adelante. Nos multiplicamos por 10. Esto no es que, y de paso les digo, cuando ustedes agarren y hacen una comparación de argumentos, ¿qué argumento tiene la derecha? ¿Cuál? ¿Qué argumento? El argumento del tipo de Copey el otro día que agarró y dijo, o de Primera Justicia, no recuerdo qué fue, que agarró y dijo que nosotros teníamos que agarrar y entregarle a los gringos PDVSA. Ese es el argumento. El mismo argumento. Coño, yo tengo por aquí una cosa bien buena, déjame ver si la encuentro. Para que tú veas cómo se están destrozando entre ellos. Ya voy, tranquilo, que es un audio, no te preocupes, ya voy. No recuerdo quién fue el que me lo mandó. Listo, ya sé dónde está.
A ver si está por aquí. Ajá. Me lo mandó Eduardo Rote. Un abrazo, camarada. Se lo mandó ahí al grupo, a los camaradas que hacemos vida en Protectores de la Patria. Bien, fíjate bien. Este es nada más y nada menos. Para que ustedes vean qué es. O sea, cuando tú ves a estos señoritos que dicen que bueno, que traen algo nuevo, no, son los herederos envejecidos de la Cuarta República. Es la misma miseria. Van a ver esto, ve, fíjate. Este es Miguelito Paquetico Rodríguez. ¿Ustedes se acuerdan? No, hay que explicar. Miguel Rodríguez, hijo de Jovito Villalba, fue ministro de Cordiplan, o el que diseñó todo el paquetazo de Carlos Andrés Pérez. Bueno, el tipo dice una cosa ahí bravísima, que yo puse un IVA de 5%, porque nosotros teníamos suficiente con las regalías. ¿Cuál es la regalía que teníamos nosotros de los gringos? Era 3%. Ese era lo que teníamos de ingresos. Bueno, Miguel Paquetico Rodríguez le da una coñaza en este audio a Ramos Ayub y a Bernabé Gutiérrez. Escuchen, por favor. Cualquier grosería que aparezca por ahí no es mía. Yo me hago responsable de las mías. Bueno, entonces. Carlos, sobre este par de personajes, bueno, tú sabes cuál es mi opinión sobre esa mierda de Henry Ramos Ayub, saboteador a tiempo completo del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y fue uno de los que presidió sobre la defenestración de Carlos Andrés Pérez, sobre la expulsión de Carlos Andrés de la presidencia de Venezuela, la destrucción del gran proyecto de desarrollo económico y político que tenía Pérez. Un infeliz. Imagínate que cuando introdujimos el proyecto del IVA en 1989, ese huevón no se le ocurrió más nada sino escribir un panfleto titulado El IVA, un impuesto diabólico. Y yo había propuesto una tasa de IVA, por cierto, del 5%. Porque yo razonaba que con las regalías petroleras de Venezuela no necesitaba un IVA ni del 10 ni del 15%, como los otros países, Colombia, Argentina, España, etcétera. Los dos únicos países del mundo que no tenían IVA eran Arabia Saudita y Venezuela, por cierto. Henry es una mierda. Y el otro bicho, Bernabé, yo me acuerdo que nosotros montamos los programas con el Banco Mundial y el BID, y recibimos asistencia técnica de ellos, y teníamos una contraloría sobre los programas de gasto público en las gobernaciones, etcétera, etcétera, y las obras de infraestructura. Y este carajo se estaba robando, Bernabé Gutiérrez, gobernador de Amazonas, los reales de la beca alimentaria y del PAD, el programa de atención materno-infantil, de protección a la madre embarazada y el niño lactante. Ajá. Esa vaina que llaman Bernabé Gutiérrez. Era gobernador de Amazonas, lo había nombrado Lucinchi cuando nombró a gobernadores de estado, a todos los secretarios generales de Acción Democrática. Cuando yo le presenté el caso a Carlos Andrés Pérez, le dije, mire, presidente, aquí está pasando un problema y vamos, y Carlos Andrés me dijo, no, ministro, investigue eso a fondo y a eso hay que ponerle coto ya. Porque déjeme decirle una cosa, el hombre más corrupto que yo he conocido en mi vida se llama Bernabé Gutiérrez. Eso lo recuerdo vívidamente. Carlos Andrés Pérez, el presidente de Venezuela en 1989. Gran vaina. Estamos claros de quiénes estamos hablando. ¿Ok? Un par de plastas de mierda.
cuando ellos mismos se dan hasta por las metras, imagínense que puede esperar. Por cierto, que pasaron una factura, pasaron por ahí una fotografía de Henry Ramos nombrando a yo no sé quién, escondiditos metidos dentro de la Casa de Acción Democrática. No dicen quién, pero él tú sabes. Y Daniel Lara Faría, que para el chisme, mire, búsquelo, es peor, bueno, ustedes saben, yo una vez conté esto y se molestaron conmigo, no, pero yo lo voy a contar de nuevo. Ustedes saben que en los ríos, o sea, los burdeles que están por la carretera, generalmente detrás hay un río. Y en la mañana salen las muchachas a contarse sus chismes entre todos. Bueno, Daniel Lara Faría es así. Cuando van a la base, pues van a lavar la ropa y van a bañarse ahí en el río, se cuentan todos los chismes. Bueno, así es Daniel Lara Faría. 17 años, no sabía que tenía tanto. 17 años Ramos Ayú metido en la Dirección Nacional de Acción Democrática. Y acusaban a mi comandante Chávez de querer eternizarse en el poder. Ah, se está igualito que el vagabundo en Noguera, el presidente del Colegio Médico. Otro más, Arocha, que ustedes se acuerdan cuando aquella campaña contra la reforma, que lo que pasa es que se van a eternizar en el poder y quieren estar toda la vida metidos en el poder. Entre ellos una de las propagandistas fue Arocha. Otro de los propagandistas fue Natera. Y ahí están. Y Ramos Ayú también, y ahí está, 17 años en la presidencia de Acción Democrática. Pero bueno, no es que ustedes le permiten el relevo a las nuevas generaciones. Es que las nuevas generaciones a ustedes no les sirve para un carajo. Ese es otro tema. Bien, ahora, ustedes saben, tomando en cuenta lo que dice aquí pues Miguel Paquetico Rodríguez, que eso de que no, que una contraloría que le hacía el BID, no, entonces eso se lo robaron. Miren, $1 millón para la época de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez 1 y Carlos Andrés Pérez 2. $1 millón eran todos los reales del mundo, ¿cierto? Todos los reales del mundo, compadre. Todos los reales del mundo. Cuando yo me acuerdo si era apellido Ayala, sacó el diccionario de la corrupción. Uno que era primito de Capriles. Cuando sacó de Capriles el que, no Capriles Radonque, el Capriles que era dueño de la cadena Capriles, que ya eso se perdió de vista de hace años. Capriles Ayala sacó unos libros que se llaman Diccionario 1, 2, 3, 4 de la corrupción en Venezuela. Mire, man. Entonces, que además Miguel Paquetico hablaba de que nosotros que llevamos una contraloría y entonces le rendíamos cuenta al Banco Interamericano. Ah, Miguelito, si tú fuiste uno de los principales ladrones, tú fuiste uno de los principales ladrones de Carlos Andrés Pérez y te fuiste. ¿Y cómo te encanta hablar paja desde afuera? Desde allá de los New York y desde los Miamis. Joder. Bien, vamos a ver, como yo le decía que a confesión de parte, relevo de prueba. Yo estaba viendo al Matacura entrevistando a un tipo colombiano, un analista colombiano. Yo quiero que escuchen esta parte nada más. Esta parte es extraordinaria. Vamos a escucharla. Rueda. La situación, el horizonte que el equipo de análisis del cual yo formo parte ve es un horizonte muy complicado. No se necesita ser un genio en geoestrategia ni en proyección para darse cuenta que en el caso colombiano el gobierno va a salir económicamente como tantos otros gobiernos, ¿no? Pero el colombiano va a salir muy maltrecho económicamente. Las proyecciones de desempleo apuntan a más del 24-23%. Las proyecciones de ese empleo en empleo informal son superiores a las del 50%. El decrecimiento va a estar por debajo del 3% negativo. El endeudamiento va a estar
sumamente grande, un endeudamiento de casi el 50-55%, de modo que todos esos indicadores económicos apuntan a una crisis social por pobreza, por desempleo, por hambre. Y esto lleva evidentemente a que veamos muy probable perturbación social, descontento social, inconformidad, y a eso se agrega que los amigos de la izquierda, que ya hicieron aquí demostración de lo que son capaces de hacer en manifestaciones violentas que pueden terminar en azonadas o en algo peor, pues han amenazado y lo van a hacer con reiniciar este tipo de actividades en contra de la sociedad, en contra del mobiliario urbano, en contra de las autoridades, de la policía, del ejército, lo van a hacer. Y esto va a generar mayor inconformidad, de modo que tenemos un panorama muy complicado. Yo no soy apocalíptico, ni soy pues un hombre que diga que todo está mal, pero pienso el peor escenario para sacarla bien, y el peor escenario es ese. Hay una posibilidad de que China o Estados Unidos vengan al rescate económico, y si es China, pues se nos va a complicar el problema más adelante, y si es Estados Unidos, pues, bueno, nadie da nada gratis. Usted se ha dado cuenta de los movimientos de la flota norteamericana en China, precisamente. ¿Cómo no? El día ¿Cómo de hoy. no? Entonces, yo creo que vamos a una situación del mundo muy compleja. La misma reacción de Rusia, que en otro momento hubiera sido más beligerante con relación a Venezuela, es de una cierta cautela. El panorama de Brasil, que es complicado, por no hablar del panorama de México. O sea, el mundo que parecía organizado y más o menos estructurado, y que podíamos relativamente dibujar unas pequeñas variaciones, hoy en día se convierte de la noche a la mañana un rompecabezas con un problema muy fuerte, que una de las cabezas más importantes, que es los Estados Unidos, Donald Trump, con serios problemas en cuanto al apoyo popular, el tipo de la economía, Inglaterra con un Boris Johnson prácticamente desaparecido, España prácticamente secuestrado por la izquierda. Es muy difícil, Marulanda, pintarnos algo bueno de lo que viene. Muy difícil, Leopoldo. Y lo de Estados Unidos en China tiene una interpretación muy interesante, pero creo que valdría la pena ahora enfocarnos en nuestra región. Evidentemente, aquí hay dos países hermanos y vecinos que tienen importancia geoestratégica. Venezuela por su petróleo, me duele decir lo otro, Colombia por su cocaína. Primer productor mundial de cocaína, y hay que entender lo que significa el flujo constante y sonante de dinero que la cocaína representa en el mundo, para entender que es un país de importancia geoestratégica por la cocaína que produce 1.400, 1.000 toneladas métricas de cocaína. Me duele decir lo otro, Colombia por su cocaína. Primer productor mundial de cocaína, y hay que entender lo que significa el flujo constante y sonante de dinero que la cocaína representa en el mundo, para entender que es un país de importancia geoestratégica por la cocaína que produce 1.400, 1.000 toneladas métricas de cocaína. Me duele decir lo otro, Colombia por su cocaína. Primer productor mundial de cocaína, y hay que entender lo que significa el flujo constante y sonante de dinero que la cocaína representa en el mundo, para entender que es un país de importancia geoestratégica por la cocaína que produce 1.400, 1.000 toneladas métricas de cocaína. Me duele decir lo otro, Colombia por su cocaína. Primer productor mundial de cocaína, y hay que entender lo que significa el flujo constante y sonante de dinero que la cocaína representa en el mundo, para entender que es un país de importancia geoestratégica por la cocaína que produce 1.400, 1.000 toneladas métricas de cocaína. Y al otro lado está Venezuela, uno gobernado por un régimen democrático, otro gobernado por un régimen comunista.
Hay que entender, hermano, hay que entender, hermano, Hay que entender que tú sabes los realitos que da la cocaína. Son tan sinvergüenza, ¿ves? Por eso es que te estoy diciendo que el discurso últimamente, el discurso, sobre todo a partir de Trump para acá, el discurso está cada día más cínico y abierto. O sea, ya el enemigo es el comunismo, el enemigo hay que exterminarlo. De allí a que... Pero yo sigo insistiendo que en Colombia está pasando algo, está por debajo allí, que tiene a Uribe contra la pared, tiene a los narcos contra la pared, no sé. No sé si es que el mismo imperio tiene la necesidad de lavarse la cara y en este momento puede hacer cualquier cosa. Va a seguir produciendo cocaína a Colombia. Sobre todo las oligarquías son las que se van a beneficiar. Bueno, de una partecita, los demás se benefician en Estados Unidos. Pero el problema grave es lo ligero del lenguaje cuando ya hablan de sus enemigos. Y sobre todo de sus inversiones. El tipo no tiene empacho en decir que los mayores ingresos de Colombia son por la cocaína y que hay que entenderlo, pues. Hay que entenderlo. Por eso es que yo digo que ¿cómo es? A confesión de parte, relevo de prueba. O sea, igual que con los paracos y la matanza que hubo en Colombia, que hay todavía en Colombia, vean ustedes, la matanza que hay en Colombia, trataron de acostumbrar al pueblo que eso era normal. Cuando ustedes quieren parársele los pelos, vean las declaraciones en ese de Matarife, en esa serie que están pasando. Métase en YouTube, la busca, le estoy haciendo propaganda. No importa que tenga doble sentido, que trate de atacar a Venezuela, porque en ningún momento ataca a Venezuela, hasta ahora lo que he visto. ¿Ves? Es realmente una preocupación de periodistas por el libertinaje, no solamente del tráfico de cocaína, sino la facilidad con que han asesinado a ese pueblo. Yo quiero recordarle al mundo que Colombia es el que mayor número de desplazados tiene en el mundo. Mayor número de desplazados en el mundo, pues. En el mundo. Entonces, cuando ustedes ven la ligereza en el lenguaje y la ligereza en aceptar, pues, que ese Estado es narcoestado, pues, y recibe toda la ganancia la recibe del tráfico de drogas, de la producción de cocaína. Esa vaina es para parársele los pelos. Ustedes ven a los paracos confesando. Y los motivos, de paso, unos motivos banales, estúpidos, de por qué desmembraban un cuerpo, por qué abrieron fosas comunes. Bueno, vale, habría que abrir fosas comunes porque había muchos muertos y toda esa cantidad de muertos regados por ahí se iban a anotar y la ONU, o la Corte Penal Internacional se iba a dar cuenta. Y acostumbraron al pueblo a llevar plomo y a callarse la boca. Al que el que hablaba, lo mataban. Esa es Colombia. Esa es la Colombia de Duque, de Uribe, que yo no sé por qué tengo la idea, le está llegando a su fin, porque ellos no pueden seguir matando gente por matarla. No pueden. Se le entregó, Duque se le entregó, se le arrodilló, se bajó los pantalones con los gringos. Está participando abiertamente en una agresión a Venezuela, una agresión a otro país. Tienen problemas internos muy duros. La vicepresidenta fue a pagar una fianza para sacar a su hermano en Miami, traficando. Bueno, yo pongo la renuncia. Miren, hay una parte de esto que le voy a poner ahorita que se llama Matarife, en donde dicen algo que es verdad. ¿Cómo es que dice? Hay gente que dice, no, las responsabilidades son individuales. O sea que cuando tú ves que Uribe, habían signos por todos lados de que Uribe estaba por lo menos en conocimiento. Escúchese bien, mira, estoy siendo hasta benévolo con Uribe.
por lo menos en conocimiento de todo lo que estaba pasando en Colombia. Y vean ustedes que el periodista dice, no, pero es que él fue el que la creó, él fue el que institucionalizó el tráfico de drogas, institucionalizó el tráfico a Estados Unidos, con la participación de la DEA. Pero ahí dicen una cosa que es verdad, dicen, cuando un jefe de Estado tiene conocimiento de la participación de estos crímenes, o sea, de lo que está ocurriendo, es responsable de eso. Entonces no, las responsabilidades son individuales. Ven a la vicepresidenta que sale corriendo a Miami a pagarle una fianza al hermano porque lo agarraron en Miami por tráfico de drogas. Y lo único que le dicen, bueno, tienes que renunciar. Pero no se hace una investigación a fondo de todos los que están involucrados en narcotráfico dentro del gobierno de Uribe, dentro del gobierno de Duque, bueno, es de Uribe. No se hace nada. Y con este gobierno es que la nada esta cosa que anda por aquí, el prófugo, el criminal fue con la que se involucró. Entonces a nosotros no nos puede extrañar lo de los rastrojos, no nos puede extrañar de lo que dice el presidente, que destruyó lo destruido, o sea, lo llevó a niveles de bajeza, de barro, de chiquero. La oposición venezolana está montada en un chiquero y no se ha dado cuenta. Hay un sector que está tratando de salir, que coño, que no le siga salpicando el barro, la mierda de los cochinos. Está en eso, está tratando de que no le salpique, pero es que todos están salpicados. Todo. Parece mentir esa vaina. ¿Cómo es posible que le dieron tanto tiempo desde que llegaron? El presidente lo decía hoy, ganaron la Asamblea Nacional y nosotros le entregamos la Asamblea Nacional y dijimos, ganaron. Con el CNE que ellos mismos han estado cuestionando y al que acusan de fraude, y ganaron y se lo entregamos. ¿Qué hicieron durante todo este tiempo? ¿Qué hicieron? Se entregaron a los gringos de una forma prostituida, ¿saben? Como prostituta se le entregaron al gobierno norteamericano. Parecen prostitutas y yo creo que hay una pequeñísima parte de la oposición que sigue pensando que eso es bueno, pero hay una grandísima parte de la oposición que sabe que prostituírsele al imperio significa perder todo, perder los recursos, perder todo. Y hay una grandísima parte en la revolución, en este país, de los escuálidos, que saben que Chávez, por lo menos, escúchese bien, cuando yo agarro le digo, es lo que ellos piensan, por lo menos le puso el pecho a esto. Mejoramos en todo, mejoramos en medicina, mejoramos en educación, mejoramos en construcción de viviendas, donde se había visto en el mundo que se hicieran en un año o en 5 años más de 2 millones de viviendas. ¿Cuándo se había visto eso? En el mundo. Y todo eso, estos degenerados, prostituidos ante el gringo, lo han venido horadando, y nosotros necesariamente tenemos que ganar la Asamblea Nacional, tenemos que avanzar y seguir enfrentando un bloqueo criminal auspiciado por ellos. Y venceremos, carajo. Vamos así como se han visto ellos, que ya tú los ves, son lo más decadente, porque vuelvo a repetir, es estar metido en un chiquero, seguirse embarrando y parecer que le gusta. Lo comen. La mierda que hay en el chiquero se la están comiendo. Sale de vez en cuando el criminal a hacer un tuit. Por Dios, y vamos a elecciones y le vamos a dar una paliza. Eso ténganlo siempre en cuenta, ténganlo, porque tiene que ser así. Vamos a ver Matarife. Yo quiero que ustedes vean esto. Están tratando de hacerlo novelado, pero vale la pena, vale la pena. Yo escogí estas partes porque hay una explicación allí de la responsabilidad que tiene una persona que sabe y tiene conocimiento de los crímenes que se estaban cometiendo. Vamos a verlo. Rueda.
Soy Daniel Emilio Mendoza, abogado y criminólogo colombiano, experto en derechos humanos y libertad de expresión. El periodista Gonzalo Guillén buscaba defensa ante una acción interpuesta por difamación. Los trinos del periodista contra este personaje eran muy encendidos. Matarife, asesino, mafioso, paraco. El de Gonzalo no era un hecho aislado. Al innombrable lo tildaban de paramilitar en las redes sociales. Su respuesta fue iniciar una persecución jurídica en contra de activistas, periodistas e influenciadores, contra todo aquel que se atreviera a criticar. Y allí con una lista de manos entraron a las casas y asesinaron a la gente que encontraron. No vuelva más nunca por aquí porque nosotros hemos sufrido mucho después de... Nuestra estrategia de defensa fue muy sencilla. Escriba a Gonzalo un artículo, le dijimos, en el que usted explique con evidencias documentales, videos, cita e intervínculos el por qué le dice todo eso. Así no hubiera un fallo en firme condenando. La tutela la ganamos. Desde ese momento mi cliente y yo y todo Colombia quedamos autorizados para tratar de Matarife, paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante a este señor, el exgobernador de Antioquia, el 2 veces presidente, el senador resurrecto, Álvaro Uribe Vélez. El Club El Nogal es un club social de la nueva élite rural y empresarial surgida en los años 80 y 90 tras la lluvia de dólares que hicieron caer los carteles sobre Colombia. Algunos miembros de esta élite decadente aseguran que en ese lugar se planeaban masacres y organizaban cócteles en los que se recogían fondos de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, cuando la consigna era limpiar con motosierra cualquier cosa que sonara a socialismo. Varios de los directivos del lugar, encabezados en ese entonces por el ministro de Gobierno de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, eran lugartenientes del innombrable. Este hombre trasladó incluso a su jefe de escoltas, el coronel Juan María Rueda, como jefe de seguridad del club, cuna del nuevo y contaminado jet set capitalino. En la cárcel La Picota hay un patio al que le dicen el Nogalito. Ese espacio en la prisión tiene guardados a los parapolíticos y a la casta de condenados por corrupción estatal más selecta del país. A los parapolíticos, a los del carrusel de la contratación, a los de agroingreso seguro, Política, los del cartel de la toga, Odebrecht, el fraude a la salud, varios lavadores de dólares y a la mayoría de los vándalos perfumados relacionados con la corrupción, el paramilitarismo y el narcotráfico. Le dicen el Nogalito porque quienes han ido a visitar a los reclusos aseguran que es como una sucursal. Allí, en esa cárcel, una cantidad de socios e invitados frecuentes del Nogal hacían ejercicio en el gimnasio que les tenían montado, antes de que iniciaran el día en prisión brindando con el primer cóctel de la mañana, como si no hubieran salido jamás de ese club. En el Nogal, no en el Nogalito, varios testigos aseguran haber visto a Salvatore Mancuso, el conocido genocida y comandante paramilitar. Como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia.
cuando ya pesaban varias órdenes de captura en su contra por masacres y narcotráfico, terminando su café del desayuno en ese club social ubicado en la carrera 7ª, la principal calle del país. Aquí empieza nuestra historia. Klaus Roxin fue el genial tratadista alemán que revolucionó la ciencia del derecho criminal en los años 60. En la teoría clásica, para que el autor sea condenado, necesita tener una vinculación directa con el crimen. Es decir, si alguien mata a su esposa por dinero o por despecho, es culpable de feminicidio. Pero también si planea su asesinato, si contrata al asesino, o si sostiene a su esposa mientras otra persona la mata. Sin embargo, en las mafias y en los gobiernos criminales que se parecen tanto, existe una compleja estructura que hace que el crimen se ejecute y materialice de otra forma. Bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. ¿Podrían existir casos en los que una persona no ordena directamente un crimen, ni lo planea, ni lo ayuda a ejecutar? Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Puede ser incluso que ni sepa que se hubiera cometido, pero aún así ser quien tiene el mayor grado de responsabilidad, pues domina los hechos de tal forma que todos los que participaron en la ejecución del delito hubieran podido haber sido reemplazados, todos, salvo precisamente esa persona. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados, estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Gracias a Roxin y su doctrina jurídica de los aparatos organizados de poder, muchos genocidas alrededor del mundo han sido juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad. La gran mayoría de ellos, como en la Alemania nazi y en la dictadura militar argentina, no fueron ordenados por sus subalternos y tampoco fueron ellos los encargados de aplicar las torturas o apretar los gatillos, pero sí eran los miembros de las juntas directivas y los principales accionistas de aquellas fábricas homicidas que pusieron a andar. Esta teoría sustenta la cuantiosa pena que merece el principal protagonista de nuestra historia, quien debe ser condenado por las miles de muertes generadas por la corporación criminal, fundada en asocio con el cartel de Medellín, el paramilitarismo y los grandes terratenientes colombianos. Seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones convivientes. Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. Ese hombre estructuró e ideó una organización dentro del marco estatal que hasta el día de hoy continúa operando, a la que le dictó claras políticas homicidas que continúan causando la muerte de millones de civiles inocentes y que tiene un mapa definido de poder. Estructurado jerárquicamente desde sus inicios y en el que todos los que lo conforman habrían podido ser reemplazados por otros.
Desde los sicarios que avaliaban políticos de izquierda. Periodistas y sindicalistas, hasta los coroneles del ejército. Jaime había recibido amenazas de las autodefensas. Los comandantes paramilitares que planeaban y ejecutaban las masacres. Es el resultado de una cultura de la violencia. Al señor comandante de la autodefensa estudiante de Colombia. ¡Atención, presente! ¡Ahora! Vamos a hacer un solo ejército, para autodefensa con Putumayo hasta la Guajira. El único ser esencial en todo el organigrama. El único que desde siempre ha tenido el dominio de los hechos en su mano. El hombre que desde atrás de su escritorio ha dictado los parámetros de comportamiento homicida de agentes estatales en coordinación con bandas sicariales, paramilitares y narcotraficantes, es el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él, el matarife, el genocida innombrable, lo hubiera podido evitar todo. Pero ¿cómo iba a hacerlo si fue quien lo generó? Por esta razón es como si ese gobernador bajito, de gafas y cara de sacristán, hubiera entrado a las poblaciones y hubiera escogido desde su caballo a los campesinos, como si hubiera prendido las motosierras y las hubiera dirigido al pescuezo. Escuché un poco disparo y muerto por la vía de la carretera del Salado. ¿Cómo cuántos muertos vio? Habían que como 20 y pico. Ayer, no sé hoy cuánto habrán, porque hoy había también otro local que para esos lados y nosotros salimos a la ligera. Como si al palo hubiera amarrado al papá junto al primogénito, hubiera caminado de vuelta a los 100 metros con el fusil terciado y hubiera alcanzado a escuchar el grito de dolor del campesino descamisado al ver cómo el primer impacto le desbarata el vientre a su hijo. Él es la tormenta de muerte que no deja de azotarnos con fuerza. El exceso de poder y dinero puede generar patologías en muchas personas. En la Colombia de los 80s, tras el flujo de dólares que ingresaron al país, la sociedad entera fue la que terminó convertida en un perverso sociópata. Las divisas de la mafia inundaron a Colombia, convirtiéndose en el energizante artificial que consumían todos. Los empresarios y comerciantes que le escondían y le lavaban la plata a los carteles. Los bancos que la recogían y la repartían. Y hasta las más bellas mujeres que se llegaron a convertir en costosos objetos de consumo. Pablo Escobar le dice a usted que Álvaro Uribe en un momento trabajó para él. Les consiguió las licencias a todos los narcos para las pistas de aterrizaje, los aviones y los helicópteros. Suficiente. No solamente a Pablo, a todos ellos. Producto de esta narcobonanza, un grupo de hacendados y empresarios de provincia se concentraron en Bogotá, la capital del país que los recibe con los brazos abiertos, gestándose así una nueva élite, violenta e inhumana. Algunos de ellos, liderados por el exministro del Interior de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, fundan la corporación Club El Nogal, que se convirtió en poco tiempo en la sede alterna en donde se decidía realmente la política del país. Ese club social fue epicentro del surgimiento de una oleada de corrupción estatal, de violencia política y el centro de operaciones del paramilitarismo, lugar de congregación de ideólogos neonazis, de fanáticos religiosos de extrema derecha. El doctor Alejandro Ordóñez Maldonado efectuó nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección. El Movimiento de Restauración Nacional fue fundado por los paramilitares de Puerto Boyacá en los años 80, pero se refundó en Bogotá hace 2 años y sus simpatizantes le rindieron homenaje al procurador Ordóñez. La tercera fuerza se autodefine como soldados políticos que reivindican la ideología nazi en Colombia. Con el lema Dios y Patria, profesan un profundo respeto por la religión y por las Fuerzas Armadas, idearios que comparten con el Movimiento de Restauración Nacional. Ambos sectores se reconocen ahora como defensores del procurador Alejandro Ordóñez. Jóvenes de Restauración Nacional, que son mi color plata, que los felicito, porque ustedes son muy buenos. Y especialmente el lugar preferido por el sector empresarial para llevar a cabo los negocios con que se lavaban los activos de los carteles del narcotráfico colombiano.
El Club El Nogal se convirtió en el fortín de un gobierno y una sociedad que traduce la peor de las enfermedades que padece Colombia, la sociopatía institucional. En el hotel del club vivían por temporadas algunos ministros durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Aseguran varios de sus socios que la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, que tenía una habitación permanente en el club, sostuvo reuniones con comandantes paramilitares. Y es bien sabido que allí era donde los políticos y empresarios condenados por corrupción y lavado de activos negociaban las coimas con los empleados públicos y planeaban elaboradas maneras corporativas de blanqueamiento de divisas. Ha quedado descartada la hipótesis de que podría haber sido una explosión accidental de las calderas. Dicen que un carro bomba, no sabemos. ¿Tú cómo saliste herido? ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Tú viste? ¿Qué viste lo que viste tú? No, yo fui un totazo y todo empezó a desplomarse de una. No sé nada más. ¿Pero no viste herido? ¿No viste muertos? Claro. Estas imágenes estremecieron a Colombia en 2003 tras el atentado con carrobomba perpetrado por las FARC en el Club del Nogal, el cual el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano como responsable por omisión. Los magistrados encontraron que en el Club del Nogal se realizaban reuniones institucionales de forma continua entre la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, el ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño. Se logró establecer en el curso del proceso que el Ministerio del Interior adelantaba en las instalaciones del Club del Nogal repetidas reuniones y actividades institucionales. Se conoció también que la ministra de Defensa pernoctaba frecuentemente en el Nogal, en las instalaciones de hotel que tiene el club. Allí dormía Mancuso, entonces podría ser, pero también dormía Marta Lucía Ramírez hasta el día anterior de la bomba, ministra de Defensa. Entonces, ahí hay una serie de películas o de historias que nos tienen que aclarar. Fundador, Fernando Londoño, fue después destituido e inhabilitado por la Procuraduría, dadas sus actuaciones oscuras, corruptas y fraudulentas durante el ejercicio de su cargo. A juicio de la sala, el doctor Londoño incurrió en la falta al no declararse impedido para interceder ante las autoridades colombianas en favor de un consorcio responsable de la ejecución de una obra en la vía Bogotá-Villavicencio, a pesar de que había sido su apoderado. El mismo Salvatore Mancuso, el genocida y narcotraficante preso en Estados Unidos que ha reconocido más de 300 asesinatos, era ingresado en camionetas blindadas por la entrada de atrás, exclusiva para los camiones de comida y carga. El vicepresidente de la República nos propuso la creación del bloque capital. La gran mayoría de información que nosotros recibíamos para realizar las operaciones militares provenían de las fuerzas militares. A nosotros nos daban los listados, nos entregaban los álbumes fotográficos de los objetivos militares declarados por ejército, por policía, por DAS o la misma fiscalía, que nos entregaban la información de quienes ellos consideraban que eran subversión. Me quiere preguntarme que si produjo incidencia en las elecciones presidenciales y tuvo incidencia en las elecciones presidenciales. Después, ya en el club del ministro Londoño, de la ministra Ramírez y del presidente Uribe, las cámaras se apagaban y podía caminar libremente por las instalaciones. Este asesino de millares, estando vigentes varias órdenes de captura internacionales, caminaba por los corredores, el tinto se lo tomaba en la piscina y hasta aseguran haberlo visto acalorado por el vapor en el baño turco. Y vean ustedes que esto es una partecita nada más, eso va por capítulo, está
de acuerdo a unos artículos que hizo un periodista en Colombia, pero una cosa terrible, terrible. Esa oligarquía es criminal, traicionera y tiene contra el piso al pueblo colombiano. El pueblo colombiano en algún momento va a tener que despertar. Va a tener que despertar. Porque lo que se cuenta allí, miren, repito, se me pararon los pelos cuando yo empecé a ver toda esa, las declaraciones de los tipos en sangre fría, diciendo lo que hicieron, pues. Diciendo lo que hicieron. Y que se le haya prometido, el gobierno de Álvaro Uribe le prometió 5 años nada más de cárcel. Es más, de hecho, dicen que las declaraciones eran judicializadas con un abogado al lado y decían lo que le daba la gana. Una cosa terrible. Ahora, por ahí, nuestro canciller, Jorge Arriaza, tiene una nota de queja, no solamente contra de esto que había dicho el presidente, que fuera la Unión Europea, pero específicamente hubo unas declaraciones de Arriaza diciéndole al gobierno español: no te metas, dejen de atacar al pueblo venezolano, dejen de atacar a la revolución, dejen de atacar nuestra soberanía. Aquí les traigo un resumen de lo que es su querido rey emérito. Porque es que, miren, no hay que ver la paja en el ojo ajeno y verse la viga en el que se tiene. Ninguno, ni el gobierno norteamericano. Fíjense, ya Alemania está alterándosele a Estados Unidos, pero es que Alemania quiere tomar control de la Unión Europea. Se quejó ante Trump que por qué las sanciones para el gasoducto ruso. Algo está viendo Alemania. Por eso es que te digo, nadie habla por hablar, nadie declara por declarar. Pero la Unión Europea va, nos ataca de forma miserable contra el CNE, diciendo que se escogieron los... Señores, vengan a ver los currículums de cada uno de los rectores del CNE. Se van a asombrar, créanme. Se van a asombrar. O sea, si quieren, vengan. Empezando por ahí. Nosotros, mire, yo lo decía el otro día. Yo le dije, ¿ustedes quieren, de verdad, la oposición, la que quiere ir a votaciones, quiere que le pongamos un cafecito en la fila cuando estén votando? Sí, se lo vamos a poner. ¿Quieren que le contemos toda la casa? La vamos a contar. Pero eso sí, le vamos a dar una pela, después no vayan a aparecerse como hizo Falcón a última hora en las pasadas elecciones, que sale corriendo a decir, hombre, esto es fraude. No. Vamos a tener la bola, ¿me entiendes? Ser hombre, tener honor y decir, perdimos. Como nosotros lo hemos hecho. Las veces que nosotros hemos perdido, hemos tenido la bola de agarrar y decir, perdimos. ¿Me entiendes? Hemos tenido esa... nosotros no nos negamos ante una derrota. Eso sí, agárrense porque lo que viene a ponerse alpargata porque lo que viene es joropo. Porque nosotros perdemos y de inmediato nos recuperamos. Al otro día agarramos y no debimos haber perdido. ¿Qué es lo que cometimos? Nos agarramos, nos hacemos nuestra crítica, nuestra autocrítica, pero de inmediato estamos otra vez en batalla. ¿Por qué? Porque tenemos convicción, tenemos argumentos. Nosotros no andamos pensando en agarrar y entregarle los recursos a los gringos. No, todo lo contrario. Y nosotros no andamos chillándole a los gringos, ay, que quiten los... No, dele que son pasteles. El plomo, ¿cómo se dice? El plomo me nutre. A medida que más nos ataquen, más conciencia social hay, más conciencia ideológica hay. Más conciencia va a haber. Nuestro pueblo es así. Nuestro pueblo es como el cuero seco, lo pisan por un lado y levantan por el otro.
Y no se estén haciendo jueguitos con que, ay, ¿cómo es? Que van a tirarse un 27 y 28 de febrero. Olvídense esa vaina. Aquí el pueblito está claro y sabe quiénes son los criminales. Lo saben. Pero vamos a ir a votaciones, vamos a ir a votaciones. Pierden, acepten. Nosotros perdemos, aceptamos. Pero la pela que le vamos a dar va a ser bella. Vamos a ver a nuestro señor querido Juan Carlos de Borbón, un análisis que hacen ya lo van a ver. Coño, qué buen análisis. Muy bueno. Con referencia a esto de ese artículo que está en la Constitución en donde el señor Juan Carlos no puede ser tocado. Así como lo oye. Así comete un delito, Juan Carlos no puede ser tocado. Ah, pero ahorita está en discusión. No, pero es rey emérito. No, pero sigue siendo rey. ¿Por qué tú crees que lo dejaron de rey emérito? Porque no lo tocaran en toda la vagabundería y las sinvergonzuras que hizo. Así que, señores del gobierno español, señores de la derecha española, véanse primero el rabo y después se siguen viendo el rabo. Ustedes no tienen por qué salir de España a estar criticándonos a nosotros. Vamos a verlo. Rueda. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Su Majestad, llegó la hora de la verdad. El momento histórico de comprobar si esas palabras no eran un engaño más. Una democracia no encaja bien con esa forma de omertá en torno a una institución monárquica cada vez más desprestigiada. Pese a que periodistas, jueces, políticos y espías han estado durante 40 años tapando, y nunca mejor dicho, tapando sus pocos transparentes asuntos. 319 años y 6 meses han pasado desde aquel 22 de enero de 1701, en el que Felipe V el Animoso cruzara la frontera de España por Irún, después de haber sido nombrado rey de España el 16 de noviembre del año anterior. En estos 3 siglos de dinastía borbónica, con alguna traza de los Austrias por parte de su bisabuelo Felipe IV, hemos tenido que sufrir un poco de todo. Guerras, abusos varios, traiciones cainitas, vivan las caenas, golpes de Estado. Ay, escándalos sexuales, más golpes de Estado, más escándalos sexuales, corrupción, más corrupción, apoyo a dictaduras. Así hasta llegar a la abdicación de Juan Carlos I, el campechano, a favor de su hijo Felipe VI, el preparado. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. 2 veces mandó a la democracia a los Borbones en España al exilio y 2 veces regresaron al trono de España. Somos de los pocos países de Europa que restaura monarquías. ¿Será verdad que no hay 2 sin 3? ¿Cuánta razón tenía el viejo Siset cuando decía que la estaca está cada vez más podrida? La justicia suiza y los medios de comunicación extranjeros lo han puesto en absoluta evidencia. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. La dinastía borbónica en un bucle infinito, no lo volveré a hacer, pero siempre vuelven a las andadas porque son reyes precisamente para poder hacer esas cosas. La historia monárquica está repleta de idas y de venidas, de abdicaciones y de traiciones. Carlos IV creyó que la monarquía era un depósito suyo y no de la nación, y la puso en manos del rey Felón, que después se la regalaría a Napoleón, siempre tan patrióticos. Pero algo no se debió de hacer bien, porque después de mandarles a Bayona en 1808, pues volvieron, y lo hicieron más absolutistas que nunca. ¡Viva la cadena! Aún regresaría Fernando VII una vez más, en el año 23, para acabar con el tirano liberal. Le ayudaron tropas extranjeras, los 100.000 hijos de San Luis, soldados y mercenarios franceses, mandados por generales extranjeros en suelo hispánico, y recibidos en la calle Núñez de Balboa de la época, al grito de «¡Viva el rey absoluto! ¡Viva la religión! ¡Viva la Inquisición!».
a Rafael del Riego, un héroe, lo mandó a ahorcar, el Borbón felón. Al grito de abajo los Borbones, viva España con honra, fueron exiliados a París en 1868 otra vez, pero volvieron más folclóricos que nunca. El 14 de abril de 1931 se les volvió a expulsar por ineptos, corruptos e indeseables. Antonio Machado le escribió una canción infantil a Alfonso XIII. La primavera ha venido y don Alfonso se va. Muchos duques le acompañan hasta cerca de la mar. Las cigüeñas de las torres quisieron verle embarcar. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Pero el dictador Francisco Franco nos los volvió a imponer tras su muerte. Ya lo decía el viejo Siset, en cuanto abandonas un instante, la estaca se hace más gruesa, más grande, más recia. La estaca se ha hecho más gruesa gracias a trampas, es verdad, como la de Adolfo Suárez cuando forzó la inclusión de la monarquía en la ley de la reforma política del año 76 para evitar así que los españoles pudiesen decidir si querían monarquía o república. Simplemente que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Esa encuesta superior. Claro. Y a Felipe el que lo estaba diciendo a los que entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de aquella manera... Que había sido sometido a referéndum. Claro. La estaca se hizo más grande cuando nos vendieron la historia de un rey muy valiente que salvó a nuestra democracia la noche del 23 de febrero de 1981. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza. La historia ha demostrado que el rey no era tan valiente ni tan demócrata como nos quisieron vender, incluso hasta en una serie. Que aquel golpe de Estado se fraguó en la misma Casa Real y que tuvieron que frenarlo porque Antonio Tejero no estuvo a favor de la componenda que habían armado los que acompañaban al rey emérito. Decía Rudyard Kipling que la victoria y el fracaso son dos impostores y hay que recibirlos con idéntica serenidad y con saludable punto de desdén. Aquella falsa victoria del 23F, aireada hasta el aburrimiento por unos medios de comunicación cortesanos, aumentó hasta cotas estratosféricas la soberbia y la prepotencia de don Juan Carlos. Los más pelotas lo llamaban campechanía. Os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada. Nepotismo, corrupción, comisiones, mordidas, cacerías cinegéticas, cacerías sexuales, tensiones familiares, osos borrachos, elefantes en Botsuana. Escándalo, escándalo, tacita a tacita. La monarquía hoy regresa por donde solía. Para Felipe VI esto es un lecho de procrusto, donde si te sobresalen los pies, cuidado, que te los cortan. Renunciar a la herencia no tiene las mismas propiedades alucinógenas que el veneno del sapo bufo. Mientras viva su padre, no hay renuncia que valga. Tampoco ayuda mucho a la institución discursos como el pronunciado tras el referéndum en Cataluña o la petición a la nobleza de manera tan medieval que brindaran aceite y leche para los damnificados del COVID-19. Houston, tenemos un problema. La derecha está reclamando a la monarquía como suya. Cuando desde el Parlamento Democrático se pide una comisión de investigación sobre la monarquía, los nietos del 36 gritan ¡Viva el rey! Durante el franquismo, España fue un reino, aunque solamente hubiera un caudillo. La derecha quiere convertir a la monarquía en un espacio de defensa de sus privilegios, que siga siendo el tapón que evite que las aguas sucias desagüen. Quieren una monarquía restaurada de nuevo, eso sí, al servicio de sus chiringuitos, de sus gürtel, de sus púnicas, de sus mamandurrias. Quieren hacer con la monarquía lo mismo que han hecho con la bandera, apropiarse de ellas. Ay, lo mismo que quieren hacer con el ejército, con la Guardia Civil o con la judicatura. Pero es que estamos en el siglo XXI y además en Europa. No va a ser tan sencillo. Los vicios de la transición son los vicios de la democracia. Y si a la muerte de Franco seguramente no era fácil hacer otra cosa que lo que se hizo hoy, debiéramos atrevernos a dejar de ser diferentes respecto de nuestro entorno europeo. Y nada ha hecho más por la democracia en Europa que colocar a los monarcas, cuando ha sido menester, donde les correspondía. Miren,
¿En qué se parece España a Venezuela? Antes de morir Franco, yo esto lo he contado varias veces, pero es bueno que lo volvamos a contar. Antes de morir Franco, ya la CIA estaba dando vuelticas por España. Yo, coño, ¿qué vamos a hacer? Porque, de paso, recordemos que Franco apoyó a Adolfo Hitler. Termina la Segunda Guerra Mundial y Franco no lo tocan. ¿Por qué? Porque era anticomunista. No lo tocaron. Ahí lo bloquearon, lo mantuvieron castigado un tiempo, tal, y el mismo Franco se empezó a poner de moda con los norteamericanos. Eso fue en primer lugar. Cuando a Franco lo tuvieron a punta, una vez el mismo conde, creo que sea Marqués de Monteverde, si no me equivoco, que era yerno de Franco y médico, supuestamente médico de cabecera, pero ese médico era un carajo, eso no servía para nada. Eso como funciona esa monarquía así. El Marqués de Monteverde, él mismo toma una foto de Franco que parecía un robot con el viaje muriendo ya inconsciente. Pero se estaban haciendo por detrás ya todos los arreglos para lo que llamaban la transición. En esa transición, que lamentablemente el señor Carrillo del Partido Comunista Español la traicionó, en esa transición se llega a un acuerdo y surge un personaje oscuro que funda el PSOE, el señor, ya lo digo ahorita, Felipillo González. Felipe González sale y lo ponen arriba, ahí. Un personaje oscuro. Carajo que no se lo sacaron ahí, pum, lo pusieron como el Partido Socialista Obrero Español. Gana, no es que gana la transición Adolfo Suárez, que era el PP de antes, Partido Popular. Tenía Fraga, tenía toda la derecha fascista. Y se reúnen y hacen un pacto. Cuando se van a la transición hacia la democracia, imponen la monarquía democrática. La imponen. Y dejan a esta pila de vagos de la Moncloa, vagos porque son vagos, ladrones y vagos, los ponen como el ícono, y todos ladrones. Ahí le han hecho investigaciones hasta al yerno del emérito. Ladrones toditos. Lo ponen como ícono y el pueblo español se dejó tragar esa moneda. Lamentablemente, yo soy hijo de español, así que yo tengo todo el derecho a hablar de España. Ojo, aparte de que cuando nos agreden, yo como venezolano defiendo a mi patria. Pero como hijo de español, yo conozco, sé de eso que pasó allá, de la traición de Carrillo. De la traición de Carrillo. Y llega a gobernar Felipillo González, un socialdemócrata, más nada, amigo de Carlos Andrés Pérez, se distancia de Fidel, se distancia de la Revolución Cubana, porque no era nadie, repito, ese señor lo sacaron de una chistera de mago, pues lo sacaron así como un conejito, pues. Y se hizo la transición, esa fue la transición, para tratar de preservar una monarquía que es dueña de un viaje de terreno ocioso, que lo que hacen es estar metidos en escándalos sexuales, escándalos de todo tipo, ladrones, y siguen esquilmando
digamos, estafando al pueblo español con la imagen del monarca, del rey. ¿No? Por eso es que aplastan a sangre y fuego, por ejemplo, una rebelión en Cataluña. O el señor Felipillo González funda una cosa que le llaman el GAL, que era un grupo de mercenarios escondidos por el gobierno que salieron a matar etarras, a matar vascos. ¿Cuál es el parecido con Venezuela? Igualito pasó con el señor Rómulo Betancourt, héroe de Daniel Lara Faría. ¿Qué hizo Betancourt? ¿Betancourt estuvo aquí cuando se levantaron el 23 de enero? No, él no estuvo aquí, ni Caldera tampoco. Quienes se levantan el 23 de enero, el pueblo en las calles, Partido Comunista. Y el ADECO, estoy hablándole del ADECO que era comunista de antes. Pero el señor Betancourt ya había sido, digamos, captado en Costa Rica. ¿Quién andaba al lado de Betancourt en Costa Rica? Carlos Andrés Pérez, el que cargaba el maletincito. Y un perrito que cargaba Rómulo Betancourt, con René Harman, por cierto. Ya estaba captado. Llega Rómulo Betancourt y se convierte en el adalí, pues lo reciben allá en el aeropuerto de Maiquetía. ¡Oh, no llegó Rómulo Betancourt, el revolucionario! ¿Qué es lo primero que hace Rómulo Betancourt? Lo del pacto, de paso, que ellos habían firmado el pacto de Punto Fijo, en Nueva York primero, después en una casa llamada, que se llama Punto Fijo, que era de Caldera, si no me equivoco. ¿Y cuál fue el pacto de Punto Fijo? Saca a todos los sectores de la izquierda, los bochincheros, pues. ¿Dónde se acelera ese proceso? Cuando visita Nixon a Venezuela, le caen encima, porque era un genocida, está la guerra de Vietnam. Entonces a Venezuela es el primer experimento de los Estados Unidos de tener una democracia, o sea, una dictadura disfrazada de democracia. Esos pactos que hizo Estados Unidos, captando a los líderes de movimientos insurreccionales, al mismo Rómulo Betancourt no lo quería nadie. ¿Por qué? Porque él hablaba antes con el lenguaje de Carlos Marx en la boca, y que me lo niegue Daniel Lara Faría. Él hablaba vean ustedes los principios de acción democrática para esa época. Véanlo, busquen para que ustedes vean. ¿Por qué Juan Bimba era digamos, el símbolo? Juan Bimba era el de a pie, el pobre, el campesino. Se habló de la reforma agraria. ¿Cuál reforma agraria? Y lo primero que hizo fue, prohibir al Partido Comunista. Y todos los partidos de izquierda que nacieran. Y perseguirlos, matarlos. Y segundo, recibir a John F. Kennedy aquí. La Alianza para el Progreso. Esos pactos ya nosotros los conocemos. Aquí se instaló una dictadura, o sea, se sustituyó una dictadura por la otra. Así mismo, se sustituyó una dictadura por la otra. Por la del pacto de Punto Fijo, que duró 40 años en el poder, hasta que se les atravesó Chávez. Así es como eran. Y seguían pensando en maquillar. Ustedes dicen, no, que mucha gente en la oposición dice, no, que Enrique Capriles, que joven. No, Enrique Capriles ya lo estaban preparando. A Leopoldo López era otro polluelo de la derecha. Los dos nacen, Primero Justicia nace de Copey. Así mismo. Eso eran polluelos, los estaban preparando. Y yo no me canso de repetirlo, cuando cae Carlos Andrés Pérez, que entra el pobrecito viejo Velázquez, que el hijo le echa esa vaina cuando firmó, lo puso a firmar un indulto a un narcotraficante.
Pues ese señor no sabía ni dónde estaba parado. Cuando lo ponen a firmar eso, al viejito Velázquez, se le mete por las bandas un señor llamado Hugo Chávez Frías. En eso que le llamaron ellos la COPRE. Comisión para la Reforma del Estado. A mí no se me olvide esa vaina. Ahí estaban, ya tenían a sus polluelitos, Capriles, el Leopoldito estaba más chiquito, pero ahí estaba, de la mano de su mamá, una ladrona, que se roba unos reales de PDVSA y se los roba estando la revolución montada en el poder, para que ustedes vean cómo PDVSA estaba infectada al principio. Y montan con el ladrón criminal este que está en Colombia, Julio Borges, montan primero justicia. Entonces, España se parece a nosotros, en lo que fueron esos traicioneros y esos pactos raros que se hicieron ahí. Cuando se les atraviesa Chávez, inmediatamente trataron de ver cómo hacían para ganárselo, y Chávez, no, el carajo le salió cimarrón. Dijo, no, eso no es así. Eso no es así. ¿Cuántos no lo llamaron? Estaba yo en el bloque de armas cuando el viejo de armas lo mandó a llamar. Y bueno, usted sabe que... Chávez le dijo, no, si usted me llamó para eso, usted está equivocado, camarada. Y punto. Esa es historia que algún día nosotros tendremos la oportunidad de escribirla, hacer un documental, realmente qué pasó en Venezuela. Realmente qué pasó en Venezuela. El presidente cuando habla de, hoy lo decía, cuando él habla de la autocrítica, en la autocrítica nosotros tenemos que proteger a la revolución. La autocrítica no es, ya voy compa, la autocrítica no es para que yo me convierta en una especie de ícono o coño, ¿cómo lo puedo decir? Para yo aprovecharme de eso. Y yo lograr el poder a través de... No. La autocrítica es pensando en el pueblo. La autocrítica es ayudando. Cuando uno dice algo aquí, lo dice con dolor, porque uno sabe lo que le costó a Chávez. Uno sabe lo que le costó a Chávez. Y eso hay que metérselo en la cabeza. Aquí no es que tú agarraste y viniste entonces y dijiste, no, yo soy rojo rojito y se acabó la vaina, entonces yo ahora tengo derecho. No. Eso no es así. Decía hoy el presidente, se van a elegir a los candidatos que sean los más idóneos, los más honestos. Y yo estoy seguro que va a ser así. Y en estos momentos, en estos tiempos, es cuando más comprometido hay que estar con la revolución bolivariana. Dejarse intereses personales, despojarse de los intereses personales y agarrar y arrancar como debe ser, hacer el trabajo. Hacer el trabajo, y el trabajo es ese, es salir adelante. Salir adelante. Cuando nosotros vemos que la Unión Europea habla, el otro anda loco por allá por el norte, y estos pendejos de aquí al lado saben, porque ellos saben, primero la historia nefasta que tienen atrás, y segundo, que si se les ocurre tocar nuestro terreno van a morder el polvo. Entonces es cuando nosotros decimos, sí, el río suena, es porque piedras trae. Nosotros todavía seguimos siendo faro. Ejemplo. Por eso es que utilizan todos los medios posibles, redes sociales, toda vaina. Eso es de Ravel agarrar y sacar en un Twitter. Eso es ser torpe, bruto. Un carro saliendo de la gasolinera, de echar gasolina iraní y explotó. Y hay gente pendeja que se lo cree. Me disculpan, pero hay gente pendeja que se lo cree. Entonces la idea es siempre el trabajo de salir adelante, pensar siempre en la revolución. No son casos individuales, camarada. Es todo. Todo. Yo a veces veo, y me llegan por aquí, que me exponen casos individuales y creen que uno es pendejo. Voy a hacer una alerta. Porque ese es un guión viejo.
ese guión lo conozco yo. Por ahí agarraron unos transportistas de la línea Caracas-La Guaira, vamos a un paro, porque queremos cobrar 50.000 bolos, pero no te subimos el combustible, te lo estamos subsidiando. ¿Por qué no te sientas y vamos a conversar? ¿Por qué tienes que salir siempre por tus intereses? O en el caso de lo que estaba pasando en Bolívar. ¿Ah? Que agarran y dicen, no, vamos a trancar una avenida, porque el transporte, yo el otro día les expliqué aquí por qué en Bolívar se está racionando la gasolina. Estamos normalizando el tema del combustible en todo el país. Y no es que uno no esté de acuerdo con que algunos sectores estén golpeados, no. Pero no es ese sector nada más el que está golpeado, estamos golpeados todos. Y tenemos que arrimar todos. Y se lo estoy diciendo clarito y rapado, porque yo sé quiénes me pasaron los mensajes. Y no me gustan los guabineos. Yo digo las vainas de frente. Yo digo las vainas de frente. Salen corriendo. No, nosotros somos revolucionarios, somos el transporte. No, esa no es así. No es así. Hay que pensar primero en todo el mundo y después pensar en mí. Ustedes saben, yo lo expliqué, ustedes saben bien que nosotros estamos haciendo el esfuerzo posible para llevarle combustible a toda la nación y tratar de regularizar la entrega de gasolina en todas partes del país. Y el presidente Nicolás Maduro encima dice todo lo que es transporte colectivo y transporte de comida, el transporte de todo esto seguirá subsidiado. Ah, no, pero es para allá, yo quiero mi gasolina ya, yo quiero que me la echen ya, yo quiero que me la pongan ya, ahorita. No piensan en el beneficio personal. Y como el que está picado a culebra, cuando bebe juco brinca, porque yo sí es verdad que no tapo las vainas, por el sector transporte ya nosotros lo hemos visto varias veces, que es por donde comienzan las cositas de desestabilización. Y se lo estamos advirtiendo. Nosotros estamos muy atentos a todo lo que está pasando. A todo, créamelo. Créamelo. El que se crea más vivo que el gobierno y el que se crea más vivo que la revolución, que aguante mecha porque coñazo va a llevar. Eso lo estoy diciendo clarito y raspado. Pues nosotros no vamos a agarrar y a echar a un lado los intereses del pueblo por los intereses particulares de un sector. Eso no es así. Y eso no debe pasar. Chao, nos vemos el próximo sábado.